si yo no soy concreto en el encuentro inicial con la persona respecto a qué espera, tal vez la persona no va a asumir su responsabilidad en su fe, que es lo que va a traer sanidad en su vida. Y Jesús, insisto, muchas veces les dice a las personas, es tu fe la que te ha sanado, no he sido yo, tú has puesto tu fe en mí y ha habido ahora una sanidad en ti. Creo que el ser sinceros en ese encuentro desde el principio es vital, porque si no la persona lo que dice, y creo que nos pasa mucho, es de repente la persona dice como, ay no, 2 años después, es que a mí me gustaría que empezáramos un proceso de discipulado. Y me dice como, pero llevo 2 años intentando discipularte y no entiendo por qué hasta ahora lo vemos, ¿no? Hola, bienvenidos una vez más a El Camino Podcast por TMT Barcelona. Hoy estamos acompañados de Pablo y Gomita. Pablo y María Paula, Hola. bienvenidos. Hola. Es un placer tenerlos aquí, chicos. Para los que no saben, Pablo y María Paula son los pastores de nuestra iglesia, son nuestros pastores. Y bueno, estamos hoy disfrutando de su compañía y a exprimir toda su sabiduría. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empecemos, si les parece. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el encuentro, un poco cómo vamos a hacer zoom en esa herramienta de discipulado que es los encuentros 1 a 1, los tiempos en los cuales vamos a poder profundizar con las personas y profundizar en la relación que Dios tiene con cada una de esas personas y acompañarlos en ese proceso. Quiero preguntarles, en la vida de Jesús, a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo Jesús es el maestro por excelencia, que nos muestra el camino a seguir. Y quiero preguntarles cómo Jesús vivió esto, ¿no? Un proceso de encuentro 1 a 1 con algún discípulo. Bueno, qué nota estar con ustedes, nos alegra mucho estar invitados. Yo creo que cuando vemos la vida de Jesús, vemos que en los encuentros que él tenía, de hecho con personas que cuando uno ve el contexto del encuentro, tal vez pareciera que es la primera vez que se encuentra con ellos, Jesús era muy claro en preguntar el propósito por el cual lo buscaban. ¿Qué puedo hacer por ti? Pregunta muchas veces Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de este proceso? Y creo que eso es algo muy valioso en cuanto a esos momentos de esos primeros encuentros, ¿no? De aterrizar, pues tal vez sí vamos a poder estar de acuerdo en las expectativas de la relación que queremos construir, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? No, súper, me encanta lo que dices, no lo había pensado, pero como entender, viendo al maestro, ¿no? Que es Jesús, entender que tal vez lo primero que debemos hacer hacia la persona a la que vamos a discipular es preguntarle cuál es tu expectativa o qué es lo que esperas de este proceso que vivamos juntos. Creo que es ¿no? un hit. ¿Alguno alguna vez le ha pasado que cree que está discipulando a alguien que esa persona no sabe que está siendo discipulado? O sea, como que no se ha tenido esta conversación antes y que de la nada es como, qué random. O sea, que yo estoy discipulando a alguien, que yo quiero discipular, pero la persona no sabe que mi intención es discipularla. Ajá, y cree que no sé, que tal vez solo quiere ser su amigo o yo qué sé. Sí, yo creo que sí pasa, sí ha pasado, y hay veces que resulta bien, hay veces que no resulta bien. Por eso yo creo que el ser sinceros respecto a la intención del discipulado es vital, sobre todo para que la persona pueda tener las expectativas claras y uno también asumir la responsabilidad delante de la persona, porque también es importante saber que uno asume una responsabilidad respecto a la expectativa que tiene la persona. A mí me gusta mucho ver en esos encuentros de Jesús la historia de cuando Jesús se encuentra con Bartimeo, por ejemplo, que Jesús está entrando a la ciudad de Jericó, si no estoy mal, y en la puerta de Jericó está Bartimeo que empieza a gritar que es un ciego, que ha perdido la vista, no nace como ciego, sino que ha perdido la vista por alguna razón, y empieza a gritarle a Jesús, Señor, ten compasión de mí, la gente trata de callar a Bartimeo, y cuando Jesús se acerca a él, Jesús le hace esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, quiero ver, maestro, quiero ver. Y me conmueve mucho pensar que Jesús después le responde, tu fe te ha sanado. Es decir, al final el rol del maestro, por supuesto de Jesús en ese caso, es de traer la visión nuevamente a la vida de Bartimeo, pero Jesús le afirma que es su fe la que lo ha sanado. Es decir, si yo no soy
concreto en el encuentro inicial con la persona respecto a qué espera, tal vez la persona no va a asumir su responsabilidad en su fe, que es lo que va a traer sanidad en su vida. Y Jesús, insisto, muchas veces les dice a las personas, es tu fe la que te ha sanado, no he sido yo, tú has puesto tu fe en mí y ha habido ha obrado una sanidad en ti. Creo que el ser sinceros en ese encuentro desde el principio es vital, porque si no la persona lo que dice, y creo que nos pasa mucho es, de repente la persona dice como, ay no, 2 años después, es que a mí me gustaría que empezáramos un proceso de discipulado, y uno es como, pero llevo 2 años intentando discipularte y no entiendo por qué hasta ahora lo vemos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Me encanta porque pues un poco esto parte de lo que decías, ¿no? Que Jesús siempre se relacionaba partiendo de qué quieres que haga por ti, ¿no? Y es muy valioso el poder ser sinceros desde el principio y tener la intencionalidad de decir, vamos a caminar, ¿no? Vamos a llevar este camino y no simplemente vamos a encontrarnos a ver qué pasa. Yo quiero preguntarte una cosa y es si en este proceso de encuentros, si te ha pasado alguna vez que te choques contra una pared, quizás teniendo en cuenta tus expectativas o lo que esperas que pase como en el encuentro, y qué herramienta te ha servido para salir de ese bucle o de ese choque contra la pared. Bueno, yo creo que eso es algo que pasamos todos, ¿no? Es porque la persona tiene una expectativa, pero uno también tiene una expectativa. Y muchas veces cuando nosotros no transmitimos esa expectativa, o no solamente la expectativa, sino tal vez lo que nosotros podemos dar, a veces de pronto las personas esperan de un proceso discipulado, un proceso maternal, por ejemplo, ¿no? Quiero que seas mi mamá o quiero que me cambies tú la vida, y pues hay cosas que definitivamente no van a depender de uno como en ese proceso, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces uno se estrella o porque nuestras expectativas son diferentes a las expectativas que tiene la persona, o porque sencillamente hay personas que no quieren, ¿no? Y eso es difícil porque muchas veces uno realmente anhela poder sumar a la vida de la persona, pero cuando la persona no quiere, pues como que a veces tienes que decidir dar un paso al costado, ¿no? Em, Cuando de pronto la persona quiere, pero a veces no asume lo que significa eso o no asume el compromiso, porque también pasa, ¿no? Personas que te dicen, sí, yo quiero que me disipules, yo quiero aprender, yo quiero ir en un proceso, pero realmente no dan los pasos o no se comprometen, o no sé, muchas veces, y no sé si les ha pasado, y creo que nos ha pasado a todos, tal vez quedamos con alguien y la persona no nos llega, y nos pasa muchas veces. ¿Sí? ¿Te ha Entonces, pasado? no, ¿Eso pasa? es súper poco común. Creo que solo me ha pasado a mí. Como que a veces es muy frustrante y a veces quisieras tirar la toalla, pero pienso específicamente como en esos casos en los que las personas te han dicho quiero, pero no llegan, te quedan mal, te retrasan la cita, siempre pasa algo, ¿no? Yo creo que tal vez lo que he aprendido es como a poder dar lo que yo puedo dar, como a no angustiarme o preocuparme por lo que yo definitivamente no puedo controlar y no puedo hacer, porque hay una parte que le corresponde a la otra persona, pero que en la medida que yo pueda darle o que yo pueda buscarla o que yo pueda estar presente en su vida, pues hacerlo, ¿no? De alguna manera creo que también nuestro rol como personas que discipulamos, pues al final es mostrar el amor de Jesús, y pues nosotros somos la embarrada con Jesús, nosotros le quedamos mal, no le llegamos al café, ¿no? Y Él siempre está ahí dispuesto. Entonces creo que tal vez se trata un poco de eso, de pronto creo que pasar como ese proceso de frustración con Dios, ¿no? Y Claro. como decirle, Señor, no, realmente lo que uno dice es quiero tirar la toalla y no quiero saber nada, pero creo que muchas veces lo que tal vez estamos llamados es, bueno, pues a estar ahí presentes, y tal vez las personas también han vivido un montón de cosas complejas que los llevan a de pronto no ser perseverantes en sus procesos. Entonces hay que ver también las personas a través de sus heridas y ver cómo podemos sumar en ese camino, ¿no? No sé si respondí a tu Súper. pregunta, Manu, me fui por Sí. los lados. No, súper bien. Me hace pensar mucho en lo que siempre hemos hablado en la iglesia, de lo de las 4 P's.
Y es que a mí personalmente yo creo que me ha pasado que me he saltado en algunas ocasiones la presencia y la proximidad y tal vez ya espero compartir una pasión que ni siquiera sé si tú has visto en mí o yo veo en ti. Entonces creo que esa ha sido, por lo menos en mi caso, una pared con la que yo a veces me he estrellado y he tenido casi que pensarlo de nuevo y como volver a comenzar, como resetearme y decir, venga, vamos a arrancar otra vez. Y Y que muchas veces, perdóname, Sofía, es como que tendemos, o a mí me ha pasado que siento como que veo a las personas como una transacción ya. y es como recordarme como no es una transacción y no tengo que esperar sino algo a cambio, sino precisamente vivir esas 4 P's, Mm, ¿no? Cómo puedo estar presente en la vida de la persona, cómo puedo realmente como conocerme con la persona, ¿no? Y a veces requiere tiempo, requiere mucho sí. tiempo. Hay procesos que de pronto uno dice, uy, sí, no sé, empecé con esta persona Mm, hace 6 meses y como que no ha pasado nada y como mm. que uno siente que la cosa no ha avanzado, pero de repente te das cuenta que la persona ha hecho un clic y de pronto con los años dices, wow, valió la pena el Mm, proceso que tuve con esta persona, aunque al principio fue súper frustrante y sentí que no iba para ninguna parte. ujú, sí. ¿Y de qué manera crees que, o más bien, qué consejo les darían a una persona que va a tener un encuentro, ¿no? Quizás nunca lo ha tenido antes, pero em, está en el proceso de discipular a una persona y ya lo ha acompañado en un grupo grande, ya lo ha acompañado en su grupo pequeño, pero va a tener un espacio de un encuentro uno a uno. ¿Qué consejo práctico, puntual le darían a esa persona? O sea, esta persona les dice, no sé qué voy a hacer, tengo nervios, no sé qué voy a hablar, no sé qué va a pasar. ¿Qué consejo le darían? Bueno, yo daría varios, pero bueno, el primer consejo que creo que puede ser muy Puedes interesante decir más de uno. es, es reconocer que el hábito hace al maestro. Es decir, a nadie le va a salir bien a la primera vez. Todos vamos a salir de ese primer encuentro diciendo qué desastre, no sé, este pobre con el que me reuní, pobre. También creo que nuestra guerra a nivel espiritual tiene una dimensión muy fuerte en nuestra mente. Entonces, nosotros vamos a soler tener la tendencia de pensar, no sirvió de nada lo que le dije a esta persona, o no sirvió de nada este encuentro, o para qué vuelvo a verme con esta persona si le estoy haciendo perder el tiempo. Y creo que el punto es, todo lo que hacemos suma. Simplemente el hecho de ser, y ese es el segundo consejo, sé tú mismo. Sé tú mismo. No imites a nadie, no trates de convertirte en alguien diferente. Sé tú mismo. Dios te ha hecho de una forma especial y a través de esa forma especial que ha puesto en ti puede traer sanidad a la vida de otras personas. Y en ese sentido, yo creo que el tener encuentros naturales trae sanidad a la otra persona en la medida en que encuentra a alguien vulnerable, a alguien que es natural y que no está sufriendo por el hecho de tengo que hacer un súper encuentro con un concepto teológico súper profundo, sino simplemente de pronto mostrándole el amor de haberse sentado. Tercer consejo, escuchar activamente. Ya has bendecido la vida de esa persona. Simplemente sentarte y escucharla activamente. Escucharla activamente es recalcar lo que la otra persona te dice. Ustedes me conocen, yo soy un desastre, tengo un problema muy grande de atención y mis consejerías, mis consejerías no, mis acompañamientos en mis procesos de discipulado normalmente suelen ser en movimiento, porque, o tomando un café o comiendo algo, porque yo me distraigo muy fácil, pero lo que yo trato de centrarme es en cómo puedo hacer que esta persona sienta que le puse atención y que fui generoso en el tiempo que le compartí, así sea mucho o poco el tiempo, ¿no? Y no midas el encuentro del tiempo discipulado basado en cuánto tiempo estuviste, sino en cuán atento pudiste estar a lo que la persona te estaba transmitiendo, ¿no? Quería reforzar sobre lo que dices de escuchar, que pues Félix lo escribe en el libro en el que está basada esta temporada del podcast, y es precisamente escuchar activamente. Nosotros, y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno conoce a una persona, ¿no? Y le pregunta su nombre, uno no le está escuchando su nombre, sino que uno está pensando qué es lo siguiente que le va a preguntar. Y muchas veces en esas conversaciones de discipulado nos pasa eso, estamos pensando como, ¿qué le voy a decir después? ¿Qué le voy a responder a esto que me está diciendo? Y eso no nos permite escuchar realmente a la persona. Y yo creo que
poder escuchar lo que la persona tiene para decir, más que venir a decirle, ay, mira, yo soy tu salvador y soy la mejor persona y lo mejor que te ha podido pasar es estar conmigo en este momento. Es como poder escuchar lo que la persona tiene para decir y al final, pues yo creo que otro consejo que daría es ser vulnerable, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que tú decías también de ser uno mismo, pero poder como reconocer que no soy perfecta, que tengo luchas, ¿no? No centrando la conversación en mí de ninguna manera, porque por supuesto el centro es Cristo, pero creo que es una buena herramienta para ayudarle a la gente en su proceso. Como a mí también me cuesta levantarme temprano a orar, o a mí también me cuesta leer la Biblia, ¿no? Eh, Todos tenemos que hacer un esfuerzo por generar estas disciplinas espirituales. A veces las personas se sientan con nosotros y piensan que ya tenemos todo resuelto y poder dejarles ver que para nosotros también muchas cosas son difíciles o que hemos vivido un proceso y que hemos tenido que tal vez pasar por frustración, pues creo que eso también abre la puerta a que las personas puedan también abrir sus corazones y decirnos pues cómo se sienten, cuáles son sus luchas y cómo podemos ayudarlos en el proceso del camino. Sí, no, yo quería agregar que hay algo muy interesante en ese primer encuentro, también uno de esos encuentros que uno va teniendo con la persona que está discipulando, que puede ayudar mucho y es el preguntarle, insisto, la expectativa que tiene desde el principio. O sea, bueno, ¿qué esperas de esto? Aterrizarle, mira, la idea es que yo quiero dedicar estos espacios para esto y quiero saber tú qué esperas de esto. Eh, Porque algo que ayuda mucho en el proceso de discipulado es trazar metas y rendir cuentas. ¿A dónde queremos llegar? Y cada vez que nos veamos, ¿cómo vas a rendir cuentas de aquellos pasos que tal vez nos comprometimos en la sesión anterior? Yo he tenido el regalo de poder compartir mucho con Félix, y algo que he aprendido de él es siempre preguntar al final, pues me lo preguntaba a mí siempre, es ¿qué te llevas de esta conversación? Y cuando él me preguntaba eso, yo a veces pensaba como, le voy a decir una tontería, o sea, ¿qué le digo? Y como que le decía, decía, ¿qué estará pensando Félix de lo que yo le he dicho? Creo que le dije algo súper tonto, pero a la siguiente sesión Félix solía decirme, la sesión anterior me dijiste que lo que te llevaba a hacer esto. ¿Cómo ha impactado tu vida durante este mes? Mm. Y a veces a mí también me sorprendía pensar cómo él lo sabe. Ni Y tú la te realidad es que acordabas. él tomaba nota. O sea, él tomaba nota y sabía, esto fue y esto, que me preguntaba, ¿qué te llevas de esta conversación? Y qué pasos, por pequeños que sean, siempre dice Félix así, qué pasos por pequeños que sean vas a dar en esa dirección, o te invita a eso que has reflexionado. Entonces la siguiente sesión, me acuerdo mucho alguna vez que yo tenía que hablar un tema difícil con una persona que estaba discipulando y yo caí en cuenta que yo tenía que pedirle perdón a esa persona. Le dije, creo que el paso que tengo que dar es hablar con esta persona y pedirle perdón. Y a la siguiente sesión, la sesión empezó, bueno, Pablo, hace un mes me dijiste que ibas a hablar con esta persona, ¿cómo te fue? Y yo, gracias a Dios, había hablado con la persona y lo había hecho, pero a mí me sorprendió mucho y me ayudó mucho pensar en Félix estuvo orando porque yo pudiera dar este paso. No estuvo diciéndome todos los días, ya lo llamaste, ya hablaste, ya le pediste perdón, pero sí en ese proceso de discipulado pude ver que la persona que está acompañándome en ese discipulado intencionalmente hizo seguimiento a lo que yo estaba viendo. Entonces, ser intencionales en ese Te tocó seguimiento de rendir rendición de cuentas. cuentas, sí, me tocó rendir cuentas y eso ayuda mucho en el proceso, ¿no? Sí, ahorita pues que justo lo decías, creo que tomar nota, no necesariamente tiene que ser en el momento, pero después también a modo como de pensar que conversé con esta persona y qué cosas son importantes de nuestra conversación, creo que es útil para nosotros porque pues todos tenemos memoria de pollo. Entonces, y hablamos con muchas personas o lo que sea y se nos puede olvidar, pero hay cosas que son importantes que a veces, ay, ya te había dicho esto o ya te había contado esto, y es como, ay, ¿qué? Pero cuando, pues no sé, tenemos como un seguimiento, es fácil también poder acompañar a alguien. Sí, y hay algo que me encanta también en ese sentido, y es que a veces nosotros vemos los encuentros de discipulados simplemente como llegar en blanco a ver qué va a pasar. Sí. Y eso es un error. Mm, Yo creo que uno tiene que tener en cuenta el pre, el durante y el y el post. post. Es decir, cómo me preparo antes del encuentro, cómo puedo ser intencional en orar por esa persona antes de encontrarme con ella, Mm, en pedirle al Señor que me guíe, que me permita también dejar atrás mis preocupaciones, mis angustias. Yo he aprendido a guardar el móvil en el bolsillo. Al principio solía tener la manía de dejar el móvil sobre la mesa claro. y eso generaba muchas distracciones. Hoy en día lo que hago es dejar mi móvil en el bolsillo,
para intentar que no haya nada que me distraiga o que distraiga a la otra persona, pero insisto en el pre, como en el sí intencional, ese pre, Sí. en el durante y en el post. ¿Qué va a pasar Sí. después de la cita o del tiempo que compartimos, ¿no? Ujú. En eso que dices del móvil, yo creo que puede parecer algo muy tonto, pero creo que habla a la persona Ujú. y le está haciendo saber, estoy presente en este momento y o sea, quiero prestarte atención al 100%, ¿no? Y creo que no solamente le ayuda a la otra persona, sino también a uno, pues a no tener como distracciones. Hay algo que a mí también me ha ayudado mucho o que me ha servido en determinados procesos y es, por ejemplo, establecer como una rutina en la mañana de orar con alguien por la mañana y leer algo, alguna parte, algún trozo, una porción de la Biblia, Ujú. ¿no? De pronto no es un encuentro personal, ¿no? Nos vamos a tomar un café sino tal vez incluso por teléfono, ¿no? Pero poder orar en las mañanas y leer la Biblia juntas, creo que ha sido también una herramienta muy guay para como acompañar a una persona en su proceso de discipulado. Súper, qué guay. En algún episodio anterior hablábamos de lo que incluso tú le compartías a Sofi de unirse a la relación que tiene esa persona con Dios y el proceso que están viviendo y no inventarse un proceso uno aparte, ¿no? Y como generar una ventana más en el ordenador que solo genera ruido. Am, ¿cómo, cómo se puede reconocer cuál es ese proceso que esa persona está viviendo con Dios para sumarse? No sé, está relacionado con trabajar el pre, vivir el durante y hacer seguimiento en el post. Sí, yo creo que, sí, qué buena pregunta y difícil. Eso que compartía Sofi después de haber visto el episodio, le decía, bueno, eso lo leí en alguna parte, no es mío, ojalá, pero, pero pues yo creo que definitivamente como personas que estamos discipulando a otros, es importante tener una relación con Dios. O sea, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y yo creo que hay algo muy importante y es tener una relación con el Espíritu Santo no es como, ay, se me apareció una luz o oí una voz que me reveló el secreto de esta persona, porque pues muy probablemente eso no va a pasar, pero, pero sí creo que eso nos ayuda a estar sensibles a lo que la otra persona tal vez está necesitando o está viviendo. Y yo creo que algo muy importante es poder pasar tiempo con la persona, o sea, escuchar lo que está viviendo, saber en qué momento de su vida está, qué luchas de pronto está teniendo, porque eso nos puede dar pistas de qué está haciendo Dios en su vida. Pero lo que yo leía era como, eh, eh, pues definitivamente como puedo orar y decirle, Señor, tú estás haciendo algo en la vida de esta persona que tal vez yo no sé, pero tú sí lo sabes. Ayúdame a ver, ayúdame a hacer las preguntas correctas, ¿no? Yo creo que hacer preguntas, y Félix también lo menciona en el libro, es muy importante, ¿no? Preguntas como abiertas, ¿no? De, ¿estás orando? ¿No? Sino, ¿no? Como va tu progreso, por ejemplo, en tu práctica de la oración, o sí, como hacer preguntas de pronto incluso a veces difíciles y no tenerle miedo a los silencios, porque a Ujú. veces esperamos que la persona nos responda instantáneamente, pero a veces es importante dejar como el silencio también para la reflexión, para que la persona pueda de pronto, bueno, responder algo a más profundidad, pero definitivamente pues creo que sin la ayuda de Dios no podemos hacerlo. A mí, digamos que en mi experiencia me ha pasado algunas veces con mi hija mayor, eh, porque bueno, cuando uno es papá se supone que uno tiene que discipular a sus hijos, ¿no? No es tarea de la iglesia. Y bueno, sé que obviamente tengo mucho por mejorar, pero recuerdo mucho como momentos en los que yo decía, yo sé que está pasando algo y no sé qué es, Dios, revélame tú. Y pues lo que digo no es como una voz audible que te dice Ujú. algo, pero como que hice la pregunta que tenía que hacer Ujú. y eso detonó como la conversación que me Mm. ayuda a entender, bueno, cómo puedo ayudar en este proceso que ella tal vez está viviendo en este Ujú. momento, ¿no? Sí, yo creo que solamente sumar que en ese sentido, respecto al cómo comprender cómo va el proceso de esa persona con Dios, hacia dónde va y cómo está abierto ese proceso que ya lleva la persona con Dios. Y no es como, bueno, ahora sí vas a empezar un proceso con Dios porque estás conmigo, que me Ujú. encanta el sentido.
a mí me gusta mucho preguntarle a las personas, cuéntame cómo es tu relación con Dios. Directamente hago esa pregunta, cuéntame cómo es tu relación con Dios. Y algo que yo creo que es muy importante es ayudar a las personas a discernir la diferencia o a darse cuenta la diferencia que hay entre tener una religiosidad y tener una relación real con Dios. Las personas suelen vivir muy frustradas respecto a su dificultad para desarrollar hábitos o disciplinas rígidas que muchas veces realmente son o apuntan más a una dirección de la religiosidad, del modelo que hemos aprendido, Es muy tóxico. ¿sí? Más que a la verdadera relación individual de cada uno de nosotros con Dios. Y en ese sentido, a mí me parece muy guay pensar que Dios está haciendo algo en la vida de todos los seres humanos, de todos, los que lo conocen y los que no. Dios está haciendo algo en la vida de todos nosotros y lo está haciendo desde el momento en que fuimos concebidos. Y en ese sentido, creo que entender que un hijo jamás es igual a sus hermanos nos ayuda a entender que ninguno de nosotros tiene una relación igual con el Padre, que Ya. todos tenemos maneras diferentes, temperamentos, formas de ser distintas, y que nos libera el quitarnos la presión de tengo que ser igual a alguien, ¿sí? A una persona X, y simplemente tengo que ser como Jesús, pero el ser como Jesús no elimina tu personalidad. Es decir, tu manera de ser es una bendición y tú tienes que ser como Jesús respecto a su carácter. Y de hecho lo que la Biblia nos enseña es que en Jesús vemos, sobre todo en la Biblia, reflejado su carácter más que su personalidad. Y en ese sentido es cómo yo puedo reflejar el carácter sin dejar de ser yo en mi relación con Dios, con los demás, etcétera, etcétera. Es ayudar a esa Me persona. hiciste acordar que alguna vez, recién cuando estábamos casados con Manu, creo que nunca te lo he contado, como que decías ahorita que todos tenemos una forma, o sea, la respuesta a esta pregunta tal vez nunca sea igual, ¿no? Y creo que eso está chévere porque nos permite entender también un poco, pues, de lo Entender que... el contexto de la persona, como qué Exacto. percepción tiene, ¿no? Ajá, y creo que está chévere porque lo que me pasó a mí es que yo alguna vez intenté relacionarme con Dios como se relacionaba Manu. Mm, Y pues la verdad fue claro. nada que ver, o sea, me sentí súper frustrada, sentía que, pero porque era su manera de relacionarse con Dios y yo estaba como intentando imitarlo a él. Ya luego volví a mi manera y ya volví a lo que ¿No? hacía. Y donde tenemos que poner los ojos es en los hábitos de Jesús para Ujú, poder tal vez también buscar esa relación a la luz de los hábitos de Jesús, pero no todos practicamos esos hábitos tal vez con la misma intensidad o de la misma manera. Porque otro consejo que también es interesante respecto a la relación con Dios es, esto lo dice John Mark Comer, es entender que no debemos empezar por el lugar donde queremos estar o donde creemos que la persona que estamos discipulando debería estar, sino por el lugar donde está. Entender, así está tu relación con Dios, ok, vamos a empezar de a poquito, porque nadie corre una maratón sin haberse preparado para correr primero 1 kilómetro. Entonces, a veces podemos embarrarla en esos encuentros cuando pretendemos imponerle una carga que tal vez representa una maratón para alguien que nunca se ha puesto unas bambas de correr y necesita tal vez hacer su primer kilómetro. Tal vez el primer paso es empezar simplemente a preguntarse cómo está mi relación con Dios, reflexionar acerca de eso, ¿no? Y yo creo que esto que tú dices es importante no solo para la persona a la que discipulo, sino para mí como alguien que estoy empezando a discipular a otros, ¿no? Entender que lo que decíamos, o sea, no puedo ser otra persona ni voy a empezar en el nivel donde quisiera estar, sino donde estoy, ¿no? Yo no puedo pretender ser como alguien que lleva muchos años haciéndolo. Voy a equivocarme y voy a tener en esos encuentros momentos en los que voy a decir lo que decíamos hace un momento, como esta persona, pobrecita, le hice perder el tiempo, ¿no? Pero definitivamente en la medida en la que lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, pues generamos como, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo nuevas herramientas y tal vez nuevas preguntas para hacer y no se frustren, chicos. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de aprendizaje y es como aprender a montar en bici. No aprendo a la primera, me voy a caer un par de veces, pero tengo que seguir, intentarlo, ¿de acuerdo? Súper, pues bueno, me parece muy chévere haber compartido este tiempo. Creo que hoy estuvo mucho más distendido y me encantó este formato. Gracias por su tiempo y también por compartirnos todo lo que nos compartieron. Gracias por invitarme. No, qué regalo tenerlos. Así que bueno, sin mucho más, gracias a todos por estar con nosotros y como siempre decimos, Nos vemos en
en el camino. Muy bien. Chao, chicos, Dios los bendiga. Chao.